¿Quién podría imaginar que existiera un país tan diminuto que, en su extensión, pudiera caber dentro de un solo distrito de una gran ciudad, y al mismo tiempo, concentrar en su territorio una de las zonas más exclusivas y ricas del mundo? Esa es la sorprendente realidad del Principado de Mónaco. En este pequeño rincón del planeta, los residentes disfrutan de beneficios que parecen sacados de un cuento de hadas. No deben pagar impuestos sobre la renta, sus yates parecen naves de tamaño considerable y la proporción de policías en comparación con la población resulta casi inimaginable. La imagen que muchos tienen de Mónaco está dominada por su carácter único y singular, un estado en el que no existe la pobreza en absoluto. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sucede esto? ¿Qué secretos guarda este pequeño fragmento de tierra que, pese a su tamaño, es uno de los lugares más ricos y completos del planeta? La respuesta puede sorprenderte, y prepárate para ello, porque hoy, en Bellamundo, te invitamos a un recorrido por un país donde la pobreza parece no tener cabida. Comencemos por su ubicación y sus características generales. Cuando alguien menciona Mónaco, lo primero que suele venir a la mente son tres palabras: lujo, glamour y, por supuesto, dinero, cantidades que parecen desafiar toda lógica. Pero antes de profundizar en cómo un pedacito de tierra tan diminuto ha llegado a ser uno de los destinos más exclusivos del mundo, hagamos un repaso a su ubicación. Mónaco es oficialmente considerado el segundo país más pequeño del planeta, solo superado por el Vaticano. La magnitud de este estado no puede ser más literal. En realidad, es tan pequeño que en menos de una hora, caminando, es posible cruzar todo su territorio. Aunque parezca increíble, esto es una realidad tangible. ¿Qué puede tener un país tan diminuto que lo hace tan especial? La clave está en su posición estratégica. Situado entre Francia y el brillante mar Mediterráneo, en la famosa Riviera Francesa, Mónaco deslumbra con su paisaje. Sus costas ofrecen playas vírgenes, mientras que en su interior se levantan rascacielos que parecen tocar el cielo y montañas que parecen sacadas de una película de aventuras. A pesar de no ser miembro de la Unión Europea, el euro circula libremente en sus calles, gracias a acuerdos especiales con Francia, lo que, unido a su infraestructura de altísimo nivel, convierte a Mónaco en un lugar donde todo funciona con eficiencia y comodidad. Todo en este pequeño estado está pensado para atraer a la élite mundial. La escala puede ser modesta, pero la sofisticación que se respira en cada rincón no tiene parangón. Tanto visitantes como residentes disfrutan de su belleza, seguridad y organización impecable. Y, en efecto, Mónaco destaca por ser algo verdaderamente singular. La diferencia fundamental con la mayoría de los países radica en que, aquí, la pobreza simplemente no existe, algo que resulta difícil de imaginar en un mundo donde la desigualdad parece inevitable. El segundo aspecto que contribuye a la singularidad de Mónaco es su historia y su familia gobernante. Antes de convertirse en un paraíso para los amantes del lujo, los casinos y los autos deportivos, este pequeño territorio ya tenía una carga histórica profunda. Todo empezó en el siglo I, cuando Génova, una ciudad-estado italiana, enfrentaba rebeliones y conflictos internos. En aquel entonces, un líder genovés llamado Francesco Grimaldi ideó un plan astuto para tomar control del estratégico enclave donde hoy se encuentra Mónaco. La historia cuenta que, disfrazado de monje franciscano, se acercó a las puertas de la fortaleza, pidiendo refugio y protección, fingiendo ser un hombre humilde y espiritual en busca de ayuda. El guardia, confiado en la apariencia respetable del suplicante, le abrió las puertas. Y en ese momento, Francesco y sus hombres entraron rápidamente, tomando el control de la fortaleza y comenzando así la dinastía de los Grimaldi, que gobernarían esta tierra durante siglos. Desde aquel episodio, la historia de Mónaco se ha ido tejiendo con hilos de poder, estrategia y tradición, formando un legado que aún hoy se refleja en la riqueza y el prestigio del pequeño principado. El plan fue un éxito rotundo, tan perfecto que, desde entonces, la familia Grimaldi ha mantenido el control del pequeño pero prestigioso Principado de Mónaco hasta nuestros días. Hoy en día, este país se rige por una monarquía constitucional, una forma de gobierno en la que el príncipe ostenta la jefatura del Estado, pero en la que también existen instituciones democráticas con un gobierno elegido por los ciudadanos y un marco legal plenamente reconocido. Actualmente, la figura que preside esta nación es el príncipe Alberto II,
descendiente directo de la legendaria actriz de Hollywood Grace Kelly, quien en un giro de la historia se convirtió en princesa al contraer matrimonio con el príncipe Rainiero II. La unión de estos dos personajes trascendió las fronteras del simple matrimonio, convirtiéndose en un símbolo de glamour, sofisticación y elegancia que capturó la atención del mundo entero. Sin embargo, no estuvo exenta de complicaciones y dramas propios de la corte real, entre los que se cuentan historias que se han convertido en leyendas. Una de ellas habla de la llamada maldición de la familia Grimaldi, una especie de maleficio que, según la tradición popular, habría sido lanzado por un monje enfadado por un engaño, Francesco, quien habría maldecido a los Grimaldi con la eterna búsqueda de la felicidad en el amor sin nunca alcanzarla verdaderamente. Aunque estas historias parecen más bien mitos, lo cierto es que la dinastía ha resistido el paso del tiempo, enfrentando múltiples tragedias. La más famosa, sin duda, fue la muerte de Grace Kelly en un trágico accidente de coche, que dejó una huella imborrable en la historia del Principado y en la memoria colectiva. Dejando de lado las leyendas y los relatos de tragedia, es importante recordar que a principios del siglo X, Mónaco obtuvo oficialmente su independencia tras la firma de tratados con Francia. Desde aquel momento, los Grimaldi han trabajado incansablemente para preservar la soberanía del país y consolidar su notable prosperidad, esfuerzos que parecen haber dado frutos, pues el pequeño estado ha logrado mantenerse como una nación próspera y autónoma en el escenario internacional. Todo esto será motivo de análisis más profundo en la siguiente parte de este recorrido. En lo que respecta a la cultura y las particularidades que hacen de Mónaco un lugar único, conviene señalar que, pese a su diminuto tamaño en el mapa, este pequeño principado encierra una sorprendente riqueza de detalles y características que fascinan a quienes lo visitan o estudian. Aunque el idioma oficial es el francés, en sus calles todavía se puede escuchar el dialecto local conocido como manegasque, una lengua que ha resistido en el tiempo y que todavía hablan algunos residentes tradicionales, conservando así un valioso patrimonio lingüístico. La diversidad lingüística en Mónaco es una característica casi inherente, pues aproximadamente 3/4 partes de su población son extranjeros, lo que hace que en cualquier momento del día sea común oír conversaciones en italiano, inglés o en otros idiomas. La multiculturalidad que caracteriza al Principado se refleja también en su bandera, que guarda una curiosa similitud con la de Indonesia. Ambos símbolos nacionales presentan dos franjas horizontales, la superior de color rojo y la inferior blanca. La diferencia radica en las proporciones, ya que la bandera indonesia es más ancha, pero a simple vista parecen casi gemelas, como si se tratara de dos hermanas separadas al nacer. Un dato interesante, además, es que, a pesar de su independencia, Mónaco no cuenta con un ejército propio. La seguridad del Principado está garantizada por una pequeña guardia real encargada de velar por la protección del príncipe y el palacio. En cuestiones de defensa, el país depende completamente de Francia, que en casos extremos ofrece asistencia y protección, asegurando la integridad del pequeño estado. La educación en Mónaco también presenta características singulares. Aunque cuenta con una sola institución universitaria, la Universidad Internacional de Mónaco, el nivel educativo en general es excepcionalmente alto. Muchas de sus escuelas ofrecen programas bilingües e incluso trilingües, con el fin de preparar a una generación de jóvenes cosmopolitas desde una edad temprana, conscientes de la importancia de la diversidad cultural en un mundo cada vez más globalizado. A pesar de su tamaño reducido, el país cuenta con una selección nacional de fútbol, aunque no participa en los grandes escenarios internacionales como el Campeonato Mundial o el Campeonato Europeo. La razón radica en que no forma parte de la plantilla de la UEFA ni de la FIFA, por lo que su presencia en esas competiciones no es posible. Sin embargo, en el ámbito deportivo, hay un ejemplo que desafía cualquier lógica de tamaño: el Club de Fútbol de Mónaco, el AS de Mónaco. Este equipo, que juega en la Liga Francesa, ha alcanzado hitos notables, incluso llegando a la final de la Liga de Campeones de la UEFA en 1994. Este logro demuestra con claridad que en el deporte, la magnitud de un país o de una nación no determina necesariamente su éxito. En muchas ocasiones, la pasión, la estrategia y la entrega pueden superar cualquier limitación física o geográfica. Pasando a otro aspecto, el pequeño Principado es conocido por sus imponentes y deslumbrantes estadios y parques de entretenimiento, que parecen sacados de un mundo aparte.
La riqueza de Mónaco parece multiplicarse cada día, y muchos se preguntan cómo un lugar tan diminuto, con una economía que no se basa en recursos naturales ni en grandes industrias, ha logrado convertirse en un símbolo de lujo y opulencia sin igual. La respuesta a este enigma se encuentra en varios factores, pero dos de ellos resultan ser fundamentales. El primero de estos factores es, sin duda, su negocio principal, el turismo de lujo. En el siglo XIX, el entonces príncipe Carlos II ideó una estrategia audaz para revitalizar la economía del Principado. Propuso la construcción de un casino en Montecarlo, un lugar que en la actualidad se asocia inmediatamente con la sofisticación y el glamour, incluso con las aventuras del agente James Bond. La iniciativa fue un éxito rotundo. El casino atrajo a una gran cantidad de turistas acaudalados, ansiosos por experimentar el lujo y la exclusividad, y en poco tiempo, Montecarlo se transformó en un centro de entretenimiento de élite, reconocido en todo el mundo. A lo largo de los años, la oferta de Mónaco se ha ampliado aún más, incluyendo grandes óperas, teatros de renombre internacional, exposiciones de yates de lujo, eventos culturales de nivel mundial y, por supuesto, el icónico Gran Premio de Fórmula 1. Cada año, durante la celebración de esta competencia automovilística, las calles estrechas del Principado se convierten en una pista de velocidad, elegancia y opulencia, donde la pasión por la velocidad se combina con la sofisticación y el dinero en una escena que cautiva a todos los espectadores. No se puede hablar de Mónaco sin destacar a sus leyendas automovilísticas, y en particular a Ayrton Senna, considerado por muchos como el rey de Mónaco. Este piloto brasileño conquistó en varias ocasiones la gloria en el circuito de Montecarlo, logrando 6 victorias en los grandes premios, 5 de ellas en el prestigioso Gran Premio de Mónaco. La historia de Senna en este circuito es prácticamente imborrable, y su legado sigue siendo profundamente venerado en la cultura deportiva mundial. La figura de Senna representa la pasión, la destreza y el espíritu competitivo que hacen del Gran Premio de Mónaco uno de los eventos más emblemáticos del calendario deportivo internacional. Pero el lujo y la fama en Mónaco no se limitan únicamente a la industria del entretenimiento y el deporte. La segunda clave de su prosperidad radica en su política fiscal, que resulta ser uno de los secretos mejor guardados del Principado. Sorprendentemente, la mayoría de sus residentes no pagan impuestos sobre la renta, una política fiscal que resulta altamente atractiva para los multimillonarios de todo el mundo. La ausencia de impuestos sobre las ganancias y los activos convierte a Mónaco en un refugio ideal para quienes desean preservar su patrimonio, disfrutando de un entorno seguro, con un clima mediterráneo agradable y un alto nivel de calidad de vida. La combinación de estos factores ha convertido a Mónaco en un imán para las personas más ricas del planeta, incluyendo celebridades, deportistas de élite, empresarios influyentes y, por supuesto, los multimillonarios que ven en este microestado un lugar perfecto para proteger sus activos sin cargas fiscales excesivas. El impresionante paisaje, la ubicación privilegiada en la Riviera Francesa, el clima soleado y la seguridad excepcional son otros elementos que contribuyen a su atractivo. Todo esto ha llevado a que la ciudad-estado se convierta en uno de los centros más exclusivos del mundo, donde la vida de lujo se vive con intensidad y sofisticación. En consecuencia, los bienes raíces en Mónaco alcanzan precios astronómicos. Adquirir un metro cuadrado puede costar desde 50.000 hasta incluso 100.000 euros. En el corazón de la pequeña pero deslumbrante nación de Mónaco, la realidad que se vive a diario dista mucho de la simple imagen de lujo y dinero desbordante que suele asociarse con este enclave. Lo que verdaderamente resulta sorprendente y, en cierto modo, único, es la existencia de una realidad social que pocos sospecharían en un lugar donde las apariencias parecen estar reservadas solo para los más privilegiados. Aquí, en esta pequeña joya en la cima del Mediterráneo, no se encuentra una población sumida en la pobreza, ni tampoco un sistema que dependa del subsidio estatal o de beneficios sociales extendidos. La idea puede sonar inverosímil, incluso contradecir la percepción común, pero en Mónaco no hay personas que vivan exclusivamente de ayudas públicas o de un salario mínimo. Este fenómeno puede parecer desconcertante hasta que se comprende con mayor profundidad cómo funciona realmente la economía local. La mayoría de los empleados, ya sean camareros en los lujosos restaurantes, asistentes en las elegantes residencias o auxiliares en los aparcamientos de lujo,
no necesariamente disfrutan de un sueldo exorbitante, aunque en comparación con otros lugares, sus ingresos también son elevados. La clave de su economía radica en la estructura misma del Principado, en su sistema fiscal privilegiado y en la forma en que se ha convertido en un centro de atracción para la riqueza global. Pero no te adelantemos, ese tema lo exploraremos con más detenimiento en un momento. Por ahora, déjame ofrecerte una oportunidad para experimentar el esplendor de Mónaco sin necesidad de gastar un solo euro. Es posible visitar este rincón de opulencia y glamour, simplemente con un poco de planificación y conocimiento. Es un pequeño truco que puede hacer que te acerques a la esencia de este lugar sin desembolsar dinero alguno. Antes de entrar en detalles sobre cómo aprovechar al máximo tu visita gratuita, permíteme que te cuente algo más. La magia de este sitio no solo radica en su lujo ostentoso, sino también en su historia, en sus secretos y en la forma en que ha sabido conservar su carácter exclusivo y enigmático a lo largo de los siglos. Para entender mejor la fascinación que despierta Mónaco, basta con empezar por uno de sus monumentos más emblemáticos, el Casino de Montecarlo. Este no es solo un edificio, sino un símbolo de la opulencia y el misterio que envuelven a este pequeño estado. El casino, rodeado por un aura de leyenda, resulta ser una visita obligada, aunque, paradójicamente, a los habitantes locales se les prohíbe acceder a su interior. La historia de este lugar es tan antigua como el propio país, y su presencia resulta inseparable del carácter turístico y glamoroso de la nación. El Casino de Montecarlo, cuya fachada neoclásica fue diseñada por el mismo Charles Garnier, el arquitecto responsable de la famosa Ópera de París, parece sacado de una película de Hollywood. La belleza de su exterior invita a imaginar los secretos y la sofisticación que se esconden tras sus muros. Pero la verdadera magia se revela en su interior, donde el lujo alcanza niveles que parecen sacados de un sueño. Salones ricamente decorados, con enormes candelabros que iluminan ambientes de un refinamiento extremo, ofrecen un escenario perfecto para juegos de cartas clásicos como el póker y la ruleta, además de una variedad de máquinas tragamonedas que atraen a jugadores de todo el mundo. Este complejo no solo es un centro de apuestas, sino también un espacio cultural y social. En sus instalaciones se encuentran teatros y una sala de ópera, así como museos y restaurantes elegantes que invitan a disfrutar de la buena gastronomía en un entorno de lujo absoluto. La atmósfera que se respira en el Casino de Montecarlo es de sofisticación y exclusividad, una experiencia que trasciende el simple juego para convertirse en un espectáculo de opulencia y estilo de vida. La influencia de Montecarlo en la cultura popular también es innegable. Es imposible hablar de este lugar sin recordar la saga de James Bond, que en varias de sus películas ha utilizado este escenario como telón de fondo para escenas llenas de glamour y acción. De hecho, existe un túnel subterráneo secreto que conecta el casino con el Hotel París, justo frente a sus instalaciones, y que se emplea en eventos exclusivos con estrellas de Hollywood, magnates y otros personajes VIP. Este pasadizo, que parece sacado de una novela de espionaje, añade un toque de misterio y aventura al prestigio del lugar. A diferencia de lo que sucede en otros casinos, en Montecarlo el ingreso a las salas de juego está estrictamente controlado y solo se permite mediante un billete de entrada, y siempre respetando un código de vestimenta riguroso. Nada de pantalones cortos. Las atracciones de Mónaco van mucho más allá de las famosas carreras de Fórmula 1 y los lujosos casinos que atraen a miles de visitantes cada año. La pequeña joya del Mediterráneo ofrece una riqueza histórica y cultural que merece ser explorada con calma y atención. Entre sus sitios más emblemáticos se encuentra el majestuoso Palacio del Príncipe, una residencia que refleja siglos de tradición y poder. Situado en el antiguo barrio de Monacoville, que se encuentra sobre la roca de Roca-le-Rouge, este palacio es un símbolo vivo de la historia de la familia Grimaldi, que ha gobernado el Principado durante generaciones. Cada día, exactamente al mediodía, se puede presenciar el ceremonial cambio de guardia, un acto que combina solemnidad y tradición, atrayendo a turistas y locales por igual que desean ser testigos de esa tradición viviente. A pocos pasos de allí, se alza la Catedral de San Nicolás, un lugar de gran significado histórico y emocional. En sus muros descansan los restos de miembros de la familia principesca, entre ellos la recordada princesa Grace Kelly, cuyo legado trasciende el tiempo y sigue siendo motivo de admiración para muchos.
La visita a este santuario religioso permite comprender mejor la historia y las raíces de esta pequeña nación, tan rica en historia y emociones. Otra parada imprescindible en Mónaco es el Museo Oceanográfico, fundado por el príncipe Alberto I, un visionario que dedicó su vida a la exploración de los mares. Este museo no solo alberga un impresionante acuario que fascina a niños y adultos, sino que también presenta exposiciones apasionantes centradas en las ballenas y en la exploración submarina. Sus salas están llenas de información y objetos que narran la aventura de la humanidad en los océanos, despertando la curiosidad por la vida marina y la conservación de los ecosistemas acuáticos. Para aquellos amantes de la naturaleza y la botánica, el Jardín Exótico de Mónaco representa una verdadera joya escondida. En sus senderos, se pueden admirar cactus raros y suculentas de diversas partes del mundo, creando un paisaje que parece sacado de un oasis en medio del desierto. Entre sus rincones, destaca una cueva prehistórica con estalactitas que evocan épocas remotas, ofreciendo un ambiente mágico y misterioso que invita a la contemplación. Si el corazón busca un espacio de paz y armonía, el Jardín Japonés, construido en 1994, es el lugar ideal. Sus estanques llenos de carpas KOI, las casas de té tradicionales y la ambientación serena permiten a los visitantes desconectar del bullicio y sumergirse en un mundo de calma y belleza. El puerto de Mónaco también revela una faceta diferente de su glamour, el lujo en el mar. Pasear por sus muelles es una experiencia que cautiva, donde los ojos se detienen en los enormes yates que permanecen anclados en filas ordenadas, reflejo del poder y la fortuna de sus propietarios. La vista de estas embarcaciones de ensueño invita a imaginar historias de viajes lujosos y secretos en alta mar, mientras se disfruta del aroma del mar y del ambiente exclusivo que se respira allí. Para quienes desean disfrutar del sol y las aguas tranquilas del Mediterráneo, la playa de Arbota es una opción perfecta. Aunque pequeña y de origen artificial, su arena suave y sus aguas calmadas proporcionan un espacio ideal para relajarse, tomar el sol o simplemente escuchar las olas. En su entorno, se encuentran chiringuitos y restaurantes donde se puede saborear una gastronomía sencilla pero deliciosa, complementando así la experiencia playera. Cuando el espacio en la arena se agota, los locales prefieren recostarse en los escalones de concreto, disfrutando de la vista panorámica de la costa y del suave vaivén del mar, sin importarles demasiado la comodidad convencional, pues la belleza del paisaje y la sensación de libertad son suficiente recompensa. Pasando a otro aspecto fundamental de la vida en Mónaco, la gastronomía, la cual se convierte en un auténtico arte en este rincón del mundo. Después de un día de recorrer sus calles y monumentos, nada resulta más placentero que sentarse a la mesa para degustar sus sabores únicos. La cocina en Mónaco se toma con gran seriedad, reflejo de su sofisticado estilo de vida. El Principado alberga una gran cantidad de restaurantes galardonados con estrellas Michelin, liderados por algunos de los chefs más renombrados a nivel mundial. La influencia de la tradición francesa, combinada con los sabores italianos y mediterráneos, crea una gastronomía que es a la vez elegante y llena de carácter, diseñada para deleitar a los paladares más exigentes y sofisticados. Para los que desean un momento de indulge, el retrato gastronómico del Principado revela una nación que, más allá de sus impresionantes vistas y su lujo desbordante, también se enorgullece de una tradición culinaria que refleja su carácter exclusivo y refinado. La cerveza, en particular, ocupa un lugar especial en esta cultura. La cervecería Brasserie Monaco, situada justo al lado del puerto, no solo es un punto de referencia para los amantes de la buena bebida, sino que también representa un ejemplo de la innovación y el compromiso con lo orgánico que caracteriza a este pequeño país. Allí, el proceso de elaboración de cervezas artesanales se realiza con un sistema completamente automatizado, que garantiza una producción de calidad superior, utilizando maltas cuidadosamente seleccionadas para crear sabores únicos y sofisticados. Lo que distingue a esta cervecería no es solo su técnica moderna, sino también su sentido de innovación y tradición. En honor a la boda real del príncipe Alberto II, crearon una cerveza exclusiva, una verdadera joya para los monarcas y los amantes de la realeza. Una cerveza que, en cierto modo, parece encarnar la esencia misma del lujo y la exclusividad que rodea a Mónaco. Aquí,
La sofisticación no solo se manifiesta en yates de ensueño y en horas de ocio en las tiendas más exclusivas, sino que también permea en cada plato, en cada sorbo, en cada detalle de la vida cotidiana. Mónaco demuestra, sin duda, un lujo que trasciende lo material y se expresa en la perfección de sus tradiciones y en su cultura culinaria. Este pequeño estado, que parece un paraíso para los ricos y famosos, ostenta una afirmación sorprendente: es un país sin pobres. Y, en realidad, esa declaración no es solo una exageración, sino una realidad oficial respaldada por estadísticas. La tasa de pobreza en Mónaco es, oficialmente, cero. Esto puede parecer un milagro, pero tiene fundamentos sólidos. Sin embargo, esa aparente perfección no implica que la vida aquí sea accesible para todos. El costo de la existencia en este principado es exorbitante, casi inaccesible para quienes no cuentan con recursos financieros considerables. Un apartamento pequeño puede valer varios millones de euros, y el precio por metro cuadrado se encuentra entre los más altos del mundo. Es así como surge una especie de selección natural económica. Si no puedes pagar por vivir aquí, simplemente no puedes hacerlo. La vida en Mónaco, en ese sentido, se convierte en un sistema en el que solo los que tienen suficiente capital pueden permanecer, y quienes no, deben buscar su sustento en otros lugares. ¿Y qué sucede con los trabajadores que hacen posible la existencia de este microcosmos de lujo? Los camareros, las empleadas domésticas, los conductores y los vendedores. ¿Son todos ellos monegascos? La respuesta es no. La mayoría de estos trabajadores reside en ciudades cercanas, en Francia o en Italia, y viaja diariamente para cumplir con sus obligaciones laborales en el Principado. La razón es sencilla. Alquilar o comprar una vivienda en Mónaco resulta, en la práctica, inalcanzable para la mayoría. La mayoría de ellos no puede permitirse adquirir una propiedad en el interior del país, por lo que deben desplazarse desde exteriores. En esencia, nadie en Mónaco muere de hambre, porque el sistema está diseñado de tal modo que quienes trabajan allí, aunque no sean residentes, tienen un empleo garantizado. La pobreza aquí no existe en el sentido tradicional. Más bien, es una condición sistémica, una consecuencia de una estructura económica que depende enteramente del capital y la propiedad. Este sistema, aunque pueda parecer casi imposible de comprender, funciona de manera eficiente y sostenida. La existencia de pobreza en el sentido clásico está prácticamente erradicada, no porque todos puedan permitirse una vida de lujo, sino porque la supervivencia de muchos depende de la disponibilidad de recursos financieros. Es un mecanismo que, aunque exclusivo, mantiene en marcha la economía y el estilo de vida del Principado. Finalmente, en un país donde la opulencia es la norma, no se puede dejar de destacar uno de sus aspectos más admirados: la seguridad. Mónaco, en su pequeño tamaño, ha logrado crear un entorno que, en realidad, resulta asombrosamente seguro para sus habitantes y visitantes. En un territorio donde transitan millonarios y multimillonarios sin preocupaciones aparentes, la seguridad no es un lujo, sino una necesidad fundamental. Se dice que en Mónaco hay aproximadamente un policía por cada 70 residentes, una cifra que, dependiendo de las fuentes, puede variar ligeramente, pero que en cualquier caso resulta impresionante. La presencia policial es constante y visible, y la vigilancia no termina allí. Todo el territorio del Principado está prácticamente cubierto por una extensa red de cámaras de videovigilancia. En cada esquina, en cada calle, en cada paso que se da, una cámara registra, y en este rincón del mundo, la presencia del crimen parece casi inexistente. Un fenómeno que resulta difícil de imaginar en otros lugares donde la inseguridad y la violencia suelen marcar la rutina diaria. Robos, hurtos o ataques violentos son tan escasos y raros que, cuando ocurren, rápidamente se convierten en noticia, despertando asombro y preocupación. La tranquilidad se respira en cada rincón, y los residentes locales, junto con los turistas que pasean por sus calles, disfrutan de una paz que parece casi irreal. Es común verlos caminar con calma, sin preocuparse por miradas desconfiadas, mientras relojes de marca, autos de lujo y vehículos de seguridad permanecen en sus lugares habituales, estacionados cerca de elegantes restaurantes y tiendas exclusivas. La sensación de seguridad es tan profunda que nadie mira atrás por encima del hombro, como si la amenaza fuera un concepto ajeno a esta realidad.
Para los visitantes provenientes de países donde el crimen es una amenaza constante y la seguridad no está garantizada, esta tranquilidad puede resultar desconcertante e incluso alarmante. La percepción de protección que aquí se ofrece podría parecer excesiva o desproporcionada, pero para quienes vivimos en este entorno, esa sensación de calma cotidiana forma parte de la rutina habitual. La libertad que se experimenta al dejar el coche abierto o al usar un reloj costoso sin temor, es algo que en otros lugares sería impensable, y que en este rincón del mundo se ha convertido en una normalidad. La exclusividad y la seguridad que impregnan cada aspecto de la vida aquí resultan ser un privilegio que pocos lugares en el mundo pueden ofrecer. Es interesante reflexionar sobre cómo esta atmósfera casi irreal de seguridad en Mónaco despierta la curiosidad y la admiración de quienes la conocen. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en un lugar donde la tranquilidad es la norma y la preocupación por la delincuencia casi no existe? La percepción que se tiene de este pequeño pero extraordinario país tiene mucho que ver con su historia, su riqueza y su estilo de vida sofisticado. Entre las curiosidades más sorprendentes, se encuentra que los residentes en Mónaco, en su mayoría, no pueden jugar en el famoso casino de Montecarlo si no poseen una gran fortuna, y que la mayoría de sus habitantes no residen allí si no disfrutan de una notable estabilidad económica. Este país, aunque pequeño en extensión, es verdaderamente único en su esencia, combinando lujo, seguridad y exclusividad en una mezcla que fascina a quienes lo conocen. La historia, el brillo de sus calles y la opulencia de sus residentes conforman un escenario que deja a muchos con la boca abierta y con ganas de saber más. La seguridad casi perfecta, la vida de lujo y las reglas especiales que rigen en esta nación son detalles que llaman la atención y que invitan a reflexionar sobre un estilo de vida diferente, casi de ensueño. ¿Y tú, qué opinas sobre este nivel de seguridad tan alto y casi irreal? ¿Te imaginas vivir en un lugar donde la tranquilidad y el lujo son la norma y no la excepción? La realidad de Mónaco invita a soñar, a imaginar un estilo de vida en el que la preocupación por la delincuencia casi no exista y donde la belleza y la comodidad sean parte de cada día. Lo que más sorprende, sin duda, es cómo un país tan pequeño puede ofrecer tanto en términos de seguridad, exclusividad y sofisticación. Es un ejemplo de cómo un lugar puede convertir la riqueza en un escudo que protege a sus habitantes y visitantes por igual. Espero que esta pequeña visita a Mónaco haya sido de tu agrado y que hayas disfrutado con las historias y datos que aquí compartí. La magia de este país reside en su capacidad para fascinar, en su brillo y en la sensación de que, en ciertos aspectos, está muy por encima de otros lugares del mundo. Si te ha gustado este recorrido, no olvides dejar tu opinión en los comentarios, compartiendo qué aspectos te llamaron más la atención y qué te gustaría explorar en futuros videos. Estoy muy interesado en saber qué es lo que más te sorprendió de este pequeño pero inolvidable país. Recuerda que este es un lugar único, lleno de historia, lujo y seguridad, que invita a soñar con una vida diferente. Espero que hayas disfrutado del relato y que te animes a seguir descubriendo más sobre los rincones sorprendentes del mundo. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura, y hasta pronto. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando lugares que dejan huella en la memoria y en la imaginación.